Con ustedes para América Latina y para el resto del mundo, mi canal sobre opinión, temas geek en general, deportes, motor, ciencias, historia, misterio, astronomía, entre otros fines. O sea, mi videoblog de archivos digital Comic Universe, un canal dedicado a temas random, presentado por mí, Blahop. Bienvenidos a mi canal. Muy buenas noches, gente. Soy Blajo. Una vez más, estábamos haciendo recientemente un directo. Hoy vamos a, ahora sí, no sé si se escuche bien, si el audio está bien. Bueno, hoy el tema que esta noche habíamos dejado aplazar por el problema del audio de la última vez es el tema de todo esto que viene a ser ahorita la franquicia más longeva en todo la historia del cine japonés, tal vez hasta del propio cine de ciencia ficción, del cine de terror, del cine de kaijus, de monstruos. Y yo digo que pues en esta ocasión pues ahora sí vamos a deleitarnos hablando de Godzilla. Bueno, hay que decir que Godzilla es una franquicia que nace en 1953-54, sí, pongámoslo aquí en sencillo. Yo considero que como tal se puede estar junto a la franquicia de los estudios Universal sobre los famosos monstruos clásicos como las franquicias pioneras en el mundo de los universos compartidos. Bueno, uno dirá, ¿por qué hablo de un universo compartido con Godzilla? Bueno, es muy fácil. Godzilla, a lo largo de sus películas y a lo largo de todos sus personajes, han presentado por lo general una faceta muy particular, y es que muchos de esos monstruos en Japón, más que todo la productora de cine Toho, en los años venideros después del estreno de la primera entrega de Godzilla, ya cuando empieza la era del cine a color, de las películas a color, eh, empieza a colocar monstruos, digamos, y kaijus, en los cuales van a ser muy recurrentes en algunas de sus películas. Uno de los primeros va a ser Mothra. Mothra, inmediatamente después de su primer encuentro con Godzilla, tiene su primera película que se llamaba, creo que era Mothra, que es del 62, casi el tiempo que se estrena la primera adaptación de Godzilla versus, bueno, Godzilla, King Kong versus Godzilla, sí. La historia de esa película es muy de hecho es muy raro encontrarla ahorita en un doblaje más o menos decente de español. Estaba pues indagando en algunos expertos, digámoslo así. Yo no me considero experto, pero sí puedo entenderlo desde mi punto de vista, lo poco yo he podido al menos apreciar de este cine de monstruos de origen japonés. Y es que la ventaja de otras franquicias es que ha generado una serie de películas independientes, unas con una conexión o interrelación entre algunas historias, y otras están vinculadas precisamente a a su época, porque pues obviamente Godzilla ha tenido diferentes etapas. Una etapa donde el monstruo era el villano, la etapa del monstruo que pasa a convertir como una especie de pseudo superhéroe, el antihéroe. Luego regresa a ese proceso de la villanía, del monstruo amenaza natural, la problemática de las armas nucleares, la etapa norteamericana, el primer intento porque era un Godzilla que no fue un buen recibida en el 98. Luego está la etapa que quería olvidar esa película, la Millennium, bueno. Y luego la franquicia actual, que es la de Legendary. Pero bueno, estas diferentes películas de pronto porque pueden considerarse una especie de universo compartido. O al menos no en el mismo modelo que plantea, digamos, Marvel Studios con el universo cinematográfico de Marvel, o el intento que trata de hacer Warner con ese multiverso que ahora quiere emplear el universo extendido ese con sus películas de universos paralelos siguiendo el modelo del Arrowverso, ¿no? Lo que sucede es que no es que se convierta directamente, sino que convierte
el esquema de las películas de Godzilla como en un universo en donde cada película hay cierto rastro de conexiones, no necesariamente en una secuela, muy al estilo, digámoslo, de James Bond, ¿no? Que unas películas son secuelas, otras no, por la presencia constante y la aparición de la actividad, por ejemplo, de los monstruos, que en una película fue el villano o el rival o el contendiente, en otra película pasa a ser como el aliado, porque Godzilla, como se divide en varias épocas, primero viene la etapa Showa, que va casi hasta mediados de los años 70, del 53, la etapa Heisei, que va casi hasta el año 95, 96 más o menos. Luego viene la etapa que es Millennium, que es la etapa de todo el año, de toda la década del 2000. Luego de esa pausa que tienen hasta 2014, cuando Legendary Pictures adquiere los derechos por segunda vez para Norteamérica. Y luego viene esa etapa que, que, que va a marcar justamente lo que ahorita se llama el Reiwa en Japón, en medio de la etapa Legendary, ¿no? Hay que decir que este año Legendary mantiene por ahora los derechos cinematográficos hasta el momento, ¿no? Porque igualmente el director de Keiichi Honda, creo que se llama, no me acuerdo, es un nombre muy... Bueno, ustedes saben, los nombres japoneses a veces son extraños para pronunciar, difíciles de pronunciar, y lo marcan a través de diferentes momentos en los que ahora sí buscan desarrollar una época de películas, ¿no? Bueno, entonces, porque, bueno, volviendo ahora hacia el tema, porque digamos lo considero una especie de universo compartido. Bueno, están primero los monstruos, y especialmente porque algunos de estos monstruos van a tener sus propias películas. Algunas se ambientan en el mismo universo, otras replantean el concepto de multiverso. Pero no es un multiverso que te diga que este viaje de una tierra a otra, sino que parten de una misma línea de tiempo de las historias de Godzilla, pero se derivan para hacer historias completamente independientes, pero que siguen la idea de que ese personaje va a protagonizar una historia. Algunas incluso se llevan personajes de la continuidad oficial de Godzilla. De hecho, Mothra, tanto en la primera película como en la de los años 90, de alguna manera se enfrentó a un monstruo kaiju que alguna vez Godzilla se enfrentó. Un ejemplo, la trilogía del renacimiento de Mothra en los años 90, que fue una trilogía de películas en las que se lleva de hecho al dragón de tres cabezas Ghidorah, y va a ser una oportunidad para que la polilla se saque esa resaca de que es la criatura más débil del elenco. Obviamente se le conoce, bueno, me refiero al elenco porque pues es un insectoide gigantesco volador como una polilla, y entonces siempre muestra esa característica de que es el animal más débil, pero no es tan débil. En las películas de desarrollar una cantidad de poderes tremendamente imaginativos para la cultura japonesa. Cada uno desarrolla su propia visión, la visión del guardián, la visión del holocausto nuclear, la visión de, o sea, el agente que los crea, ¿no? El agente del guardián es como metiendo lo místico y metiendo diferentes aspectos de la cultura japonesa en la historia de monstruos. Bueno, ya uno concentra Godzilla, debido a esas diferentes etapas, tienen un punto en común cada etapa, lo que es Showa, Heisei, Millennium y Reiwa. Y es que parten en algún, o al menos sobre todo hasta la era Millennium, que parten de la primera película del 53, que es la famosa Godzilla, que es en blanco y negro, ¿no? Que es una de las películas que alcanza a dirigir Ishiro Honda, uno de las leyendas de la franquicia, que dirigió las películas de monstruos. Como saben, que Godzilla comienza siendo una criatura que de acuerdo a las pruebas nucleares de las bombas atómicas afecta a unas criaturas submarinas, bueno, unos anfibios o reptiles, bueno, diferentes criaturas que se ven afectadas por el químico perdón, bueno, son químicos, ¿no? Por las pruebas de los químicos con el plutonio, ¿no? Para hacer esa bomba, y boom, explota y la criatura se altera genéticamente y empieza a crecer, ¿no? Luego está la época en la que, bueno, está
esa es la etapa. Luego está la del fenómeno sobrenatural, eso ya viene más adelante, pero siempre tienen el factor de que convergen desde una primera película. Lo que hicieron fue reiniciarla y cada reinicio se vuelve una línea de tiempo alterna de cómo se desarrolló los diferentes acontecimientos, ¿sí? Es un ejemplo que ocurre a veces con franquicias del anime como Gundam, la saga Macross, que a medida que exploran series, por decir, de 52 episodios, a veces para renovar y mostrar interés por una franquicia, desarrollan diferentes líneas temporales alternas en las que los personajes a veces son los mismos o son descendientes, o en una versión de esta línea temporal siguen un concepto una forma de narrar la historia diferente. Es un concepto que incluso franquicias, por ejemplo Star Trek, lo han explorado cuando hemos visto el reinicio de la franquicia, ¿no? Hoy ese concepto multiverso no se acredita simplemente a la ciencia ficción o a la misma ciencias de la física teórica en el que creamos mundos espejo donde encontramos contrapartes, sino que ahora utilizamos ese concepto de multiverso como copias alternas para diferentes públicos, ¿no? Y eso lleva a que el cine de esta ciencia ficción, de este terror, de todos estos monstruos, nos pueda generar de alguna manera un nuevo contenido más amplio. En algunas disculpen si la cámara no se me ve bien. Entonces eso hace que los personajes de Godzilla se desenvuelvan en diferentes momentos. Por ejemplo, la etapa que convierte del villano a héroe, Showa, es la etapa quizás más sencilla para el público, digamos, no. Comienza así obviamente con un público para adultos, pero a medida que va pasando con los diferentes acontecimientos de las amenazas que Godzilla tiene que enfrentar, el personaje pasa a ser una especie de pseudo protector, a pesar de que a la criatura siempre le incomoda esa visión que empieza a tener la humanidad, porque siendo una criatura instintiva creada del resultado de unas pruebas nucleares, enojado por lo que se convirtió, decide destruir la ciudad de Tokio y empiezan a aparecer elementos, por ejemplo la isla de los monstruos, que incluso es una parodia, o bueno, no parodia, sino una referencia recurrente de producciones norteamericanas muy recientes. Por ejemplo, aquellos que ven, voy a poner un ejemplo, los que al menos crecieron con la niñez viendo series animadas, siempre veíamos series donde había un monstruo con sus características y lo referenciaban en una isla. Lo más cercano es, por decir, chicas superpoderosas, un ejemplo. Y siempre ellas estaban combatiendo este tipo de monstruos japoneses, ¿no? Y bueno, al sacar este contexto son cosas que se van quedando marcadas en la cultura. Y eso en la serie se va viendo en la serie, no, en la serie de películas de la primera época se va viendo, y sobre todo las coaliciones de monstruos. De hecho, hasta la película del 67 y 60, creo que eran dos películas seguidas, creo que la de Destruyas a los monstruos, en donde empieza a haber coaliciones de monstruos kaiju para enfrentarse a nada más y nada menos que al enemigo más importante de Godzilla, King Ghidorah. Hay otras versiones donde incluso hay seres alienígenas, de hecho ya van hasta lo absurdo, curiosamente es así, y van a enfrentarse a monstruos, bueno, no monstruos propiamente dichos de la Tierra, sino alienígenas que controlan a otros monstruos e incluso controlan a los mismos kaijus clásicos conocidos, y empiezas a hacerte a una idea que se parece mucho al concepto de la guerra civil entre monstruos, ¿no? Entonces hago esa referencia a cierto personaje. Bueno, ¿por qué amerito atraer estos dos memes? Curiosamente, partiendo de que la película del 62 es casi como la antesala a lo que nos va a presentar Legendary. De hecho, le puse tú recibiendo un golpe a tu suegra. Una referencia a ese enfrentamiento de la eterna rivalidad Japón-Estados Unidos, que parece el matrimonio de una esposa y un esposo, y donde dice tú cobrándote a tu suegra. Cuando ves a King Kong golpeándole la cabeza al pobre Godzilla, ¿no? Porque están peleando, están provocando. Y bueno, hay muchas referencias a eso, y eso mucho lo vas a ver si llegas a ver la primera versión, la versión Toho, la original. Y eso justamente es lo que ocurre con Godzilla. Godzilla representa un icono de la cultura popular, es un monstruo que destruye, pero al mismo también es un héroe que también ayuda a darse cuenta de que estos tienen un punto importante alrededor
de todo lo que le rodea. Entonces eso lleva al personaje a convertirse en el icono más importante de Japón, a volverse el protector, que incluso es el que resuelve todos los problemas de monstruos, ¿sí? Llámese Destoro, llámese Angirus, llámese Kamakuras, llámese, ¿cómo se llama esa otra? La de las, bueno, hay una que es una araña, es que no me acuerdo muy bien, siempre se me olvidan los nombres. Llámese Biollante, llámese Mechagodzilla, o sea, a veces hasta los monstruos son mecánicos porque son construidos por alienígenas. Monstruos incluso que tienen mucho impacto en la historia del personaje, para bien o para mal. Incluso aquellos monstruos como los cuales se vuelven tan icónicos como Mothra, King Ghidorah, Space Godzilla, que es otra versión de Godzilla malvado, pero hasta Godzilla se enfrenta con sus homónimos idénticos. Ya llegan hasta el punto que incluso llegan hasta el tono infantil, como se desarrolla en la era Showa, cuando introducen curiosamente a una especie de cría que obviamente no es descendiente de Godzilla, sino de la misma especie, cuando aparece el Godzilla Junior o Minilla, que es un personaje que de hecho va a encantar al público infantil. Curiosamente, Japón decide invertir en llevar la franquicia a los niños. Los monstruos, obviamente, incluso esas mismas referencias de los monstruos se ven en la cultura de los propios niños. Si alguien llega a ver, por ejemplo, Rugrats, quien no haya marcado ese tipo de producciones de Nickelodeon, y uno mira al famoso Reptar, por decirlas algo así, y van a encontrar la mejor referencia posible a Godzilla. Los Simpsons van a encontrar diferentes referencias, ¿no? Todo eso está marcado al nuevo concepto que yo digo de universo compartido, más allá de la secuela, ¿no? Todo eso genera, y eso es lo mismo que está haciendo totalmente Marvel a su modo, pero entonces lo que pasa es que Marvel explota más el concepto de universo compartido porque desarrolla todo un universo de personajes. Godzilla gira más o menos en un tono muy similar. Los monstruos de la universidad también lo ha hecho cuando jugó con personajes como Drácula, Frankenstein, eh, digámoslo así, el hombre lobo, el hombre invisible, la momia. Pero curiosamente uno investiga el elenco de las primeras películas de monstruos de la universidad. Desde el comienzo de los años 30 hasta casi los años 50, las primeras películas eran independientes, sí, eso hay que decirlo, pero ¿sabe qué sucede? Resulta que la intervención de que algunos monstruos empiezan a tener, digamos, ese concepto del crossover, que justamente cuando tú metes el término crossover, entonces ya empieza a haber signos o esa forma de la figura pionera de universo compartido, porque llega un monstruo de otra historia, como son historias que se adaptan de las novelas de terror clásico, de esas novelas que perfectamente encajan con un género sombrío. Entonces metes, por decir, a Drácula, se encuentra con Frankenstein y los dos van a aterrorizar al mundo, ¿no? Un ejemplo. De hecho, Frankenstein en los años 30 y 40 en Universal Pictures, creo alrededor más o menos como 3 o 4 películas más o menos, e incluso fueron e intentaron experimentar con el humor, aunque no lo crean. Estuve haciendo algunas indagaciones y había unos famosos comediantes de los años 40, que era Albert y Costello, hacían películas de comedia y curiosamente los fueron introduciendo en algunas de estas películas como personajes invitados. Entonces ya se va agregando a este género del terror otros elementos de donde supuestamente deben compartir un universo. Obviamente no es el mismo tipo de concepto de universo del canon, porque obviamente pueden jugar con el canon. Esa es la magia del universo compartido, y eso lo hace Marvel, ¿no? Y obviamente otras franquicias. Hasta podríamos decir que hasta Harry Potter, con las películas de la saga de Animales Fantásticos y la franquicia principal, más la serie que están desarrollando, empiezan a desarrollar también su figura de universo compartido a su manera, ¿sí? Lo mismo ocurre, bueno, el Monsterverse, que obviamente es otra cosa dentro del universo de Godzilla, que ahorita más adelante hablamos, comparte también ese tipo de aspectos. Pero bueno, esto mismo también se puede aplicar como en el caso de la televisión. Vemos ejemplos, digamos Star Trek no comenzó de esa manera,
Pero ya en los 90, cuando se proliferan todas estas diferentes producciones, crean diferentes series que incluso comparten tiempo. O sea, es que también juega el otro aspecto, el espacio temporal, los personajes involucrados, los acontecimientos de la época que marca el periodo respectivo. Como es ciencia ficción del siglo XX, donde marca el periodo del siglo XXIV, entonces se empezaron a aparecer, por ejemplo, Star Trek como una secuela que sucede un siglo después de la serie original. Entonces te meten la nueva generación, te meten Espacio Profundo 9, te meten la otra era Voyager y por último la precuela que era Enterprise. Entonces ya habías tenido ese modelo pionero que justamente yo creo que a mi posición, Kevin Feige se va a influenciar de ese modelo de universo compartido, los que crearon el Arrowverso, entonces está dentro de eso. Bueno, ya aclarando ese concepto, yo digo que aunque Marvel sea, digamos, el que ya pone a funcionar ese modelo, viendo el concepto que manejan estas franquicias, porque Star Trek no fue la única, hay otra serie de franquicias que son hasta incontables, bueno, no incontables en el sentido de que son muchas, ¿no? Sino que hay otras producciones que juegan a esa misma figura. Bueno, volviendo ya a Godzilla, bueno, pasa por esta etapa, que es la etapa que les decía, que es la etapa Showa. Empiezan a jugar con todo el terror, el humor, la comedia, la aventura, la ciencia ficción, sobre todo porque hay una de las películas de la era Showa que se juega en un futuro distante, meten alienígenas que empiezan a controlar, algunas se vuelven incluso repetitivas, perdón. Luego está la época del Godzilla que comienza la era Heisei, que es casi comenzando los 80. Vuelven a retomar al personaje, crean otra línea de tiempo, toman como base las películas de la película original y curiosamente en los años 80, durante el furor del cine de terror iniciado por películas como Halloween, Pesadilla en la Casa del Infierno, o sea, el famoso Freddy Krueger, todas esas películas que curiosamente hasta la actualidad le han sacado diferentes líneas temporales porque incluso han reiniciado una y otra vez y los mismos remakes funcionan dentro de ese mismo esquema, contando de nuevo o darle algún giro nuevo al origen de la trama. A veces gustan, a veces no gustan, pero eso va diferente como se explique el fenómeno de las películas. Entonces va y juega con esa figura. Bueno, bien, en este mismo método se va a aplicar con Godzilla. Godzilla le va a empezar a tomar, bueno, toma referencia la película del 53, empiezan a aparecer nuevas criaturas, una actualización a las historias de origen de unos personajes ya conocidos, póngale a la aparición de los toros ya, Mechagodzilla otra vez, empiezan a meter personajes incluso de franquicias que no tenían nada que ver, pero se desarrollaron por la misma productora. Por ejemplo, meten voy a poner un ejemplo, un mecha que se llamaba Moguera, que al comienzo sirvió para detenerlo, pero igual cuando llega otra amenaza de otro monstruo, más o menos, no voy a decir los nombres de películas, porque usted sabe que son casi más de 30 y tantas películas, sin contar obviamente las norteamericanas, en la que Godzilla ha tenido diferentes facetas, ¿no? Entonces la era Showa ya pasa a ser de la etapa de terror de los años 50, ese terror clásico de ciencia ficción, al género un poquito más de monstruos de aventura para niños, ¿no? Incluso llega a ver en los años 70 hasta una serie de televisión donde empieza a protagonizar Godzilla un papel de personaje recurrente ayudando a unos héroes. De hecho, incluso resulta que esa serie, así al igual que ocurre con las series de Star Wars, resulta que Sun Fighter, que es una de las series más conocidas en Japón, de 26 episodios, juega ese rol de que está ambientado en el universo de las películas de la era Showa. Mete una alianza donde Godzilla hasta le crean la Godzilla cueva. Yo me acuerdo haber leído esto hace poco, de que trataba este personaje. Meten a, como era, Capitán Meteoro, le dicen, o Capitán los futuros, los Sunfighter, bueno, es algo así como lo llaman. Y tiene una serie de situaciones que involucran a una raza alienígena que intenta conquistar la Tierra, etcétera, etcétera. Y siguen apareciendo monstruos. Entonces Godzilla tiene una figura crucial porque así como aparecen monstruos en los episodios,
Entonces Godzilla sale a ser como la especie de aliado de los que están en este mundo, ¿no? Bueno, aparte de esta serie, eventualmente el personaje se vuelve tan popular que a pesar de todo, en Estados Unidos crean contrapartes de algunas películas de las mismas, o sea, lo que le hacen agregar es meter el papel de actores americanos, la reeditan, reinventan para decir que son como decir que es la versión americana de la misma película. Eso sucedió con la versión del 53 y la del 54, con las dos primeras. Luego sucede de nuevo en los años 80, se vuelve a repetir ese fenómeno y uno se da cuenta cómo adaptan esas historias, porque de hecho, por más que Japón estrenasen para afuera del Japón, algunas películas por lo general llegaban a Estados Unidos y algunas veces se doblaban. Incluso tengo entendido que no todas las películas se llegaron a doblar o algunas se doblaron, pues al menos hablando en el doblaje, y la franquicia pues obviamente algunas de estas películas, dadas ciertas circunstancias de los países de doblaje latino, sufrieron diferentes consecuencias que llevaron a que se perdiesen esos materiales, ¿no? De hecho, usted les puedo recomendar, hay un canal que se llama Tele2Vie, te explica muy bien esa parte. Yo creo que analizando diferentes canales o gente que se especializa, pues uno va y verifica y obviamente coincide con mucha de esta información, ¿no? Obviamente cada uno tiene su punto de vista, algunos de pronto dirán, no, esto es verdad, no, no, tampoco. Pero igual, esa es la mecánica, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a pesar de que yo no me considero decir que haya visto muchas películas de Godzilla, sí puedo tener testigo que yo tuve la oportunidad justamente en una época en los 90, no voy a decir de qué país, pero era un país de Latinoamérica, ¿sí? Pero salía la cuestión de que había un canal de televisión que salía por la televisión por cable de mi país donde yo vivía, y a veces ese canal latinoamericano, sin decir nombre, ocasionalmente daban las películas de Godzilla clásicas. Ese y Showa, no me acuerdo, yo creo que al menos calculo haber visto por lo menos dos o tres. Eso sí me acuerdo. E incluso considerando una que fue la película de una que se llamó Godzilla 2000 de la era Millennium, que esa es otra época, ¿no? Bueno, eso más que todo lo que yo les más o menos hago hincapié sobre esta etapa y de cómo se dan estas películas. Bueno, entonces ya como les decía, la era Showa ya se puede decir que es un propio universo. La era Heisei empieza a crear su propia nueva versión del multiverso, más que algunas criaturas que él muestra enfrentado vuelven, pero les dan una nueva personalidad, los actualiza, pero pasa a ser como sucede con el reclamo que hacen los fans de Star Trek, la línea de la serie original y la línea de la serie Kelvin, que son las películas, ¿no? Entonces, como Star Trek vive con el concepto de multiverso, con las diferentes, bueno, en los diferentes episodios donde hay temas científicos, es de los pocos programas que te juegan el concepto del multiverso, que el universo espejo, que las realidades alternativas, las líneas de tiempo alternas. Eso va muy metido en todos estos hechos. De hecho, no necesariamente se van a poner a explorar el multiverso, pero te lo dejan explicado de alguna manera con hechos que ven en las anomalías que suceden en las aventuras de las tripulaciones cuando viajan por el espacio. En el caso de Godzilla, pues aquí simplemente, pues ya les dije, cogen como se parte la franquicia porque quiere actualizarse, reescriben la historia, pero de alguna manera hace que los fans también se adueñen de una etapa, y este concepto de multiverso, pero ya no es el mismo de la ciencia, sino pasa a ser como lo que va a marcar las diferentes generaciones. Lo mismo ocurre con Millennium, aunque Millennium, curiosamente, las películas que parten del 2000 hasta el 2004 juegan como a ese concepto de los Elseworlds, porque cada película del 2000 al 2004 también crean una versión, cada una diferente de Godzilla, y parten de la del 53, incluso a veces creo que fue la última y no era parte de la historia parcialmente. Bueno, eso básicamente, si tú le das un universo compartido como si lo fuese tal como lo plantea Marvel, te puedo decir que eso es un multiverso, porque cada historia está planteada de diferente forma
Y hay series del anime que lo muestran de esa forma. O sea, son modelos de, llamémoslos modelos de multiverso compartido de entretenimiento, ¿sí? Luego está la Millennium, no hace falta explicarlo más, porque pues resume eso. Bueno, y luego está la película del 98, la de Roland Emmerich, y quizás es, es un cero a la izquierda, pero también forma y enriquece ese multiverso compartido. Igualmente lo parodiaron y le dieron una tunda a una pelea que no dura más de 2 minutos en una de las películas, creo que es en Final War, sí, en la última que cierra la etapa milenio. Luego la etapa Reiwa, que digámoslo así, antes de la etapa Reiwa, de hecho hay dos etapas casi en conjunto, porque la etapa Legendary son las que comparte el modelo de universo cinematográfico que es el formado por Monsterverse, dado a que aquí ya empieza a asociar a una criatura norteamericana del cine que es King Kong, ¿no? Entonces tenemos a Godzilla del 2014, el Rey de los Monstruos del año antepasado y la que prontamente va a llegar a nuestras pantallas, sea de stream o del cine, ¿no? Según el caso donde uno encuentra. Y bueno, ahí tenemos a la que pronto va a ser nuestra película. Menos mal que tengo estas imágenes propias, nos sirve de ese golpe, el 1-2 que va a haber. Esto hasta comparo con la pelea que tenían pendiente al final de la tercera entrega de Rocky Balboa, donde aparece la escena Apollo Creed con Sylvester Stallone. Ojo, no hago ninguna referencia un poquito controversial, no, solo las referencias cuando tú pones a un personaje en formato de meme y planea darle la revancha, ¿no? Esa escena final que uno encuentra en la parte final de la película de Rocky 3, ¿no? Cuando Apollo Creed quiere buscar la revancha contra Rocky, pero lo hacen en un gimnasio y sin público. ¿Eh? Que es la escena final cuando cada uno simula que está tocando la campanilla, están haciendo de entrenamiento y cada uno empieza como a combatir y queda la escena grabada y se detiene, ¿no? Esa escena, básicamente. Y bueno, esas referencias incluso uno las bueno, es una referencia accidental porque realmente en la realidad es otro cuento. Bueno, creo que también aquí va, por cierto, aquí va Godzilla Wikipedia. Bueno, vamos a trabajar con este modelo, pues. Bueno, aquí hay una que nos va a servir. Cabezas de Godzilla. Bueno, lo curioso es que me gusta trabajar con esta imagen. Directo Teach. Propiedades. Acá. Sí. Bueno, teniendo en cuenta esta imagen, bueno, vamos a trabajar sobre esta imagen que a mí me gusta más. Hay una cosa muy curiosa de todo el aspecto que hace que Godzilla sea una franquicia disfrutable, es justamente el propio personaje. A lo largo de la historia, hay que decirlo, es el personaje de los pocos el que un ser humano tiene que meterse en un traje demasiado pesado que te produce de pronto, bueno, al menos a la persona que se subía a esos trajes, eh, tremendo horno para soportar el momento de grabar cuando tiene que hacer de Godzilla pelear contra el monstruo de turno. Creo que es una franquicia que merece tanto un respeto, yo diría que tan respeto de tener un monstruo que brinda entretenimiento, que es tal vez una reflexión de lo que pronto ha sido la guerra, se volvió un símbolo de la paz, porque Japón lo usa de ese modo,
justamente cuando aparece la primera película de Godzilla, en medio del final de la ¿qué? De la de la el final de la Segunda Guerra Mundial y ver lo que puede provocar el holocausto nuclear. Entonces Godzilla viene a representar ese miedo, esa amenaza que tiene el Japón. Entonces Godzilla se vuelve ese símbolo. También se vuelve el símbolo de esperanza, curiosamente, porque pues empieza a cambiar el contexto de la sociedad en Japón. Ya ha ido superando su temor posatómico. Y entonces el personaje vuelve a convertirse en un icono popular. Y eso es lo que va a permitir más adelante que el mismo Estados Unidos empiece a reconocer. Bueno, aquí esta imagen la podemos... Me gusta más es por las imágenes, no tanto porque Wikipedia hace la cuestión, porque igual Wikipedia es así, guste o no nos guste, es una enciclopedia, pero mal hecha sí, obviamente. Pero bueno, tiene material que a veces no sirve. Pero recordando al Godzilla vs. Kong, ahora que esperamos este estreno, pues tenemos el honor de ver justamente uno de los pocos capturas de imagen que reflejan esa pelea histórica que se dio en el 62, ¿no? Bueno, cabe citar que miren, vamos a hacer la cuenta de cuántas películas son. 32, teniendo en cuenta la del 98-33, la del Monsterverse 36 en total. Eso sí que se incluyen las del Godzilla anime, la Shin Godzilla, que por cierto es la era Reiwa, que es una era en la cual se hace referencia a la palabra, hasta donde yo tengo entendido, de pronto me pueden corregir, también no, es de fe de ratas y tiene fe de erratas. Es el término que se utiliza como revival, reinicio, reborn, algo debe ser, ¿no? Entonces lo que sepa Japón me puede corregir, tranquilo. Y miren, es curioso que hasta Godzilla en los 90 creo que fue, le hicieron un reconocimiento a la estrella de la fama de Hollywood. Y pues eso es interesante, ¿no? Han hecho manga, el que le guste el manga japonés, hay mucho manga, claro que no como uno espera, porque son mangas muy viejos, algunos incluso son difíciles de pronto de hallar, ¿no? No es que no se pueda, ¿no? También hay cómics, de hecho editoriales Marvel, Dark Horse y IDW Publisher han desarrollado infinidad de universos basados en los cómics de Godzilla. Ahorita creo que fue una editorial que creó Legendary, se llama Legendary Comics, desarrolló los cómics del universo de las películas de Godzilla del Monsterverse, que empalman tal vez con la película de Skull Island y continúan de una manera medio, llamemos un canon ambiguo. No es como Star Wars, que ya tiene una organización de una línea de continuidad oficial. Obviamente eso hace también partícipe de los universos compartidos, y eso es lo que hace que la franquicia se parta. Mire, tenemos de todas las películas que se han desarrollado. Si alguna vez llegan a verla, mire, tenemos Gojira, Godzilla Rise Again, King Kong vs Godzilla, Mothra contra Godzilla, Sandayuki Yu Sai no Kisen, bueno, ese es el nombre japonés, pero creo que por aquí está el otro. Bueno, la vamos a nombrar de esta manera, título norteamericano, que nos sirve más fácil. Godzilla Rise Again, King Kong vs Godzilla, Mothra Godzilla, Ghidorah The True Hair Monster, o sea, el dragón de tres cabezas, la invasión del astro monstruo, Evira el horror de las profundidades, el hijo de Godzilla, que es la presentación de Minilla, un hijo adoptivo por cierto, destruyan a los monstruos, que es el famoso Endgame parte 1, o sea, ese es el Infinity War. De hecho, cuando la pude ver, justamente coges a toda la coalición de monstruos y es a pelear contra alienígenas. Lo mismo al Monster Attack, y las dos se desarrollan en la isla y parte de Japón, ¿no? Luego está Godzilla vs Ghidorah, que es la criatura mutante, que por cierto tiene un mensaje curioso sobre el medio ambiente. Godzilla vs Gigan,
Megalon, la de Godzilla contra Megagodzilla, la secuela de esa película Terror de Megagodzilla. Y cierra el 75 la era Showa. Luego tú vas a encontrar el retorno de Godzilla, Godzilla vs. Biollante, King Ghidorah, Godzilla otra vez contra Mothra, un remake de... Se puede decir que es medio remake de la original, ¿no? Claro que Heisei también ejerce ese papel como el que gesta esta película. Godzilla vs. Mechagodzilla 2, Godzilla contra Space Godzilla, Godzilla vs. Destoro ya. Bueno, viene la serie Millennium con Godzilla 2000, que yo tuve la oportunidad de verla. La única de las pocas películas dobladas japonesas que vieron de Godzilla. Godzilla Megalilius, otra línea de tiempo dentro de la era Millennium. Godzilla Mothra King Ghidorah o GMK, como también la llaman. Giant Monster All Attack. Godzilla Against Mechagodzilla, Tokyo SOS, Final Wars. Y Final Wars también se puede decir que es otro Endgame, porque también hay otra serie de monstruos que empiezan a irse contra el protagonista, o en este caso antagonista Godzilla. Y luego viene el Shin Godzilla, que curiosamente es una versión, o sea, como también la conocen, resurge, Godzilla resurge. Curiosamente, yo encontré Shin Godzilla como una nueva versión de Godzilla un poco más terrorífica que jamás se ha hecho de la versión japonesa. Y te muestra una lagartija que muestra unos ojos muy, muy raros. Uy, yo digo que esa vale la verla. Yo creo que deberían continuar esa secuela de Japón. Luego está la de la trilogía anime, Planeta de Monstruos, Ciudad de Más Allá de la Batalla y Godzilla Planeta... ¿Cómo es? El Devorador de Planetas. Y bueno, cada una tiene su visión de respectiva historia. Y bueno, pues yo creo que no hace falta decir más que Godzilla, con toda esa cantidad de películas, no se pueda decir que se considere un especie de universo o multiverso compartido de diferentes formas en que se manifiesta. No el modelo tradicional, podemos decir que es un tipo de modelo de universo compartido antes de la época de un universo compartido fijo, porque está basado en un universo de diferentes personajes que quizás ha servido de modelo para, tal vez para Marvel Studios, tener en cuenta franquicias como Godzilla, la franquicia de los monstruos de la Universal, las series de la televisión que se han dado últimamente o se han dado de antes. Y bueno, incluso hasta el mismísimo James Bond es otro ejemplo, porque algunas de sus historias se conectan, otras no se conectan, pero cada vez siempre que anuncian una película de James Bond, que se inventan un nuevo guión, porque las novelas ya fueron casi todas adaptadas, y siempre va a salir una historia que adaptar. Y bueno, gente, muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Black Hawk. Yo quería también darle un saludo, muchísimas gracias a Scarlet Wither por pasarte por el anterior directo. Disculpas que no te haya visto, sino que cuando uno se concentra en el juego se me olvida que viene. Muchísimas gracias a Locus Crack por dar ese honorable sub. Creo que hace una hora justamente. Y bueno, pues espero verlos más seguido. Disculparán, a veces siempre tengo una cantidad de dificultades. Y bueno, como esta es la sección de nuestro querido debate, que lo vamos a darle nombre Godzilla y las franquicias cinematográficas. Eso va más o menos tener un nombre, algo así, para resubido de YouTube. Yo soy Black Hawk. Este es mi canal de Twitch, Archivos Digital Comic Junior Videoblog by Black Hawk. Bueno, ese videoblog by Black Hawk sobra aquí, pero es una alusión al canal de YouTube. También tengo otros otros 3 canales de YouTube. Archivos Marvel Series 16 sobre Marvel. Ya este viernes tenemos un debate del episodio anterior y el próximo episodio 5 y 6 de WandaVision. Perdonarán si de pronto dije 4 y 5, sino es 5 y 6. Asimismo, mi canal de Archivos DC Universe. Ambos canales, Marvel y DC, se basan en contenido de biografías de personajes de Marvel y DC, ¿no? Marvel con el de Archivos Marvel Series 16
y DC de Archivos DC Universe, que es mi canal principal. Y para aquellos que son fans de la franquicia de Viaje a las Estrellas, o sea, Star Trek, aquellos que siguen viendo las películas clásicas, las películas del reinicio y las series clásicas, la de William Shatner, la de Patrick Stewart, la de Catherine Urgiev, que es la capitana, bueno, y el actor se me olvida la de Benjamin Sisko. O sea, Star Trek, la nueva generación, Viaje a las Estrellas, Espacio Profundo 9, Star Trek Voyager, Star Trek Enterprise, que con el actor Bakula, bueno, ustedes Scott Bakula, que lo han visto en una serie de televisión de policías hace poco, que por cierto venía de las producciones de ciencia ficción de los años 80, que es el capitán Jonathan Archer. Ahorita tenemos a la grandiosa actriz, que me parece que es un personaje que es difícil, inició complicado, pero para mí que se ha desarrollado bien, que es Michael Burnham, personaje de Sonequa Martin Green, que para mí es mi favorita, para que ella algún día represente el personaje de Storm en el universo cinematográfico de Marvel. Ya lo he dicho, hay que agradecerle que Star Trek ha presentado por lo menos 10 actores que han llegado a Marvel Studios, o al menos han tenido que ver con Marvel, con una película. Si no, pregúntele a un Tom Hardy, que hacía de un joven Jean-Luc Picard como antagonista en Star Trek Insurrection parte 10, y se darán cuenta cómo era todo menudito y representando a un joven Patrick Stewart cuando se encuentra en esa película. Perdón el spoiler, pero es que solo es por ver el actor. Bueno, y bueno, ahora sí, como les decía, también me pueden seguir en Twitter, en Instagram. Los enlaces de YouTube y de Facebook y las demás redes sociales están en la descripción del canal y del video. Me pueden encontrar también en Instagram, ya lo dije. En Discord, el enlace también lo encuentran. Yo soy Black Hawk, para archivos digital Comic Junior Videoblog by Black Hawk, como el video para ser resubido. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos hasta otro show de temas en nuestro canal. Transmisión fuera, bye. Por cierto, antes de irme, quería informarles que si ustedes desean que hablemos de series ochenteras, déjenmelo en el comentario del video en YouTube, o me pueden dejar justamente esa sugerencia los que sean miembros de mi canal de Discord en el canal. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Por cierto, que la cámara, a veces el bombillo no me deja. Soy Black Hawk, transmisión fuera, bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. ¿Quieres ver más contenido de mi videoblog Archivos Digital Comic Juniors by Black Hawk sobre temas random? Pues simplemente suscríbete a mi canal, redes sociales en la descripción de este video, y recuerda darle like y compartir en redes sociales mi contenido. Te invito a conocer mis canales Archivos Marvel 616 y Archivos DC Universe sobre temas Marvel y DC Comics. Encontrarán gratas temáticas de ambos universos, y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice hasta la vista.